Buenos días, 1 de octubre, día de chapuza nacional. Chapuza en la sanidad e indefensión para miles de pacientes y enfermos. El Ministerio de Sanidad pone hoy mismo en marcha un copago terrible para enfermos crónicos de cáncer, de esclerosis o de hepatitis. A partir de hoy el Ministerio de Ana Mato obliga a que los medicamentos que se dispensan en los hospitales para estos pacientes cuesten un 10% más. Un 10% más, vamos, un copago, un repago y sobre todo un castigo a quienes lo están pasando mal. Lo vamos a analizar con nuestros expertos y hablaremos con algunos de los afectados. Hay una cosa clara, a la ministra Ana Mato y a Cospedal, la número 2 del PP, esto se les ha olvidado. Y en el lado infranqueable de esa raya en el suelo que hicimos para decidir qué no se podía tocar, desde luego está una sanidad pública, universal y gratuita. Usted puede prometer, por ejemplo, que el copago no saldrá adelante, pase lo que pase. Mire, yo lo que le puedo decir es que el copago no figura en el programa electoral del Partido Popular. Pues menos mal que no figuraba en el programa electoral. Si llega a figurar, imagínense la que teníamos hoy encima. Y encima la chapuza es de tal calibre que hoy ninguna comunidad autónoma, ninguna comunidad lo va a poner en marcha. Y es una orden de obligado cumplimiento. Una orden lamentable de obligado cumplimiento, pero no se va a poner en marcha. Porque dicen que o están en contra o no tienen capacidad operativa para ella. Y antes que nada, vamos con esos datos, Inés García, porque hoy es un muy mal día, un día pésimo para la sanidad. Bueno, uno más, porque hoy entra en vigor. Hoy mismo, la semana pasada, de tapadillo, Boletín Oficial del Estado, la ministra Ana Mato va al Parlamento, comparece en una comisión, lo oculta todo y al día siguiente aparece en el BOE, ¡bum! Ese nuevo copago, 10% más, a unos medicamentos que se dispensan en, digamos, las farmacias de los hospitales a enfermos de hepatitis, de cáncer, crónicos, enfermos que tienen que, digamos, consumir muchos medicamentos. ¿Exactamente en qué consiste esta medida que es terrible para estos pacientes? Consumir muchos medicamentos, sobre todo durante mucho tiempo o para toda la vida. Hoy entra oficialmente en vigor, es un nuevo copago. A partir de ahora, los pacientes con enfermedades crónicas o graves que necesiten medicamentos de los que se adquieren en el hospital van a tener que pagar un 10% exactamente. Esto afecta a los enfermos de VIH o de hepatitis, por ejemplo, a los enfermos oncológicos en tratamiento de quimioterapia o radioterapia también a los enfermos autoinmunes. Ese 10% que habrá que pagar en los medicamentos de dispensación hospitalaria va a tener un tope máximo por envase, exactamente 4,20 €, 4,20 por envase, aunque lo cierto es que muchas de estas dolencias graves y crónicas precisan más de un envase de medicación al mes. Ejemplos: un enfermo de esclerosis múltiple puede necesitar un tratamiento que alcanza los 1.800 € al mes, o una mujer con tratamiento de quimio por un cáncer de mama, 30.000 € de tratamiento al año. Hasta ahora no tenían que pagar nada por esos medicamentos, por ese tratamiento. A partir de ahora sí, les va a tocar pagar un 10% de cada envase que se les suministre. Envases, insistimos, muy caros. Dentro de la lista de más de 50 medicamentos sujetos a este copago está, por ejemplo, Afinitor para tumores de pecho. Una caja de 30 comprimidos cuesta casi 3.500 €. Por ese envase, el enfermo o la enferma deberá pagar un 10%. Súmenle el resto de medicación que se le suele administrar para, por ejemplo, estimular la creación de glóbulos rojos o también para estimular la creación de glóbulos blancos. Al final, un buen mordisco al bolsillo del enfermo. Antonio. Tania Sánchez, diputada de Izquierda Unida, no sé cómo valoras esta medida, porque encima dicen, bueno, no es una medida especialmente recaudatoria, entonces no entiendo. Es decir, hacerle tanto daño a pacientes de estas características que lo están pasando realmente mal, ¿para qué? Yo desde luego creo que el gobierno ha perdido ya la cabeza y no sabe por dónde sacar dinero, y me parece que esto no tiene ningún sentido, y sobre todo me parece que cuando tú tienes un Estado que se define como social y de derecho, no puedes dejar a la gente que tiene unas circunstancias sanitarias gravísimas a que tengan que buscarse la vida, ¿no? Hay que recordar que estamos en una situación en la que hay un montón de familias que no están ingresando nada. Entonces, cuando se dice, bueno, no es para tanto, son 4 € máximos, no hay que exagerar, en realidad lo que se está diciendo es que la gente que tiene cáncer además tiene que asumir, por si fuera poco, pagar un dinero, el que sea. A mí me parece vergonzoso y me parece que son de gobernantes que desde luego no les afectan las decisiones que toman y no les afectan a sus familiares directos. Si les afectaran no harían una cosa así. Yo creo que luego podremos oír a personas afectadas así de primera mano, y creo que esto no se puede hacer a nuestra gente. Tú me has escuchado, Antonio, a mí defender en esta mesa algún modo de copago progresivo en los medicamentos con el fin de
de que, bueno, pues las medicinas de la Seguridad Social, los que más tienen, los más pudientes, pagaran algo más por ellas en favor del apuntalamiento del sistema para que no hubiera recortes en la Seguridad Social a los más necesitados. Yo sigo manteniendo que esa es una buena fórmula. Esto es justamente lo contrario. Esto es que los que más sufren el rigor de la enfermedad, los que tienen que pagar más por los medicamentos, es decir, los que tienen enfermedades de larga duración, crónicas o enfermedades graves, y además son medicamentos muy caros, tengan que copagar ahora. Pero dice el Ministerio, bueno, pero hay un límite. No se va a pagar más de 4,20 euros, 4,20 céntimos de euro por envase. Pero claro, estos pacientes de artritis, de hepatitis, de cáncer, de VIH, de esclerosis, necesitan un cóctel de medicamentos bastante potente. Solo tiene una calificación lo que están haciendo. Es un sistema cruel. Solo se me ocurre una palabra, que la palabra es cruel. Cruel, injustificado. Además, digo, me parece innecesario. Innecesario porque lo que van a recaudar, ellos mismos lo reconocen, es poco. Y porque además la logística que exige la recaudación, la logística es casi tan cara como lo que se pretende uno ahorrar. No tiene sentido. Alguien se le ha ido de la cabeza en el Ministerio y desde luego carente de toda sensibilidad. Luego me parece un insulto al Parlamento y al Congreso de los Diputados que la ministra acuda a una comisión de sanidad, lo oculte, no diga nada y al día siguiente se lo encuentren los ciudadanos y los diputados en el Boletín Oficial del Estado. Lo que son insultos es que Ana Matos siga siendo ministra de Sanidad con las corruptelas o participación consciente o inconsciente que ha tenido en corruptelas. La señora que no veía un Jaguar en su garaje y un Range Rover que es como un tanque en su garaje, pues es la persona que sigue siendo ministra de Sanidad. Hombre, el problema es que no hay dinero y de algún sitio hay que sacar dinero y lo que hace el gobierno pues es distribuir el esfuerzo entre todos los departamentos del Ministerio. De todas formas hay que decir que muchas comunidades autónomas, por no decir casi todas o todas, se están negando al copago y si a mí las comunidades autónomas pagan ese desfase y luego cumplen con el déficit que impone Bruselas, pues yo no tengo ningún inconveniente en aceptarlo. Pero hay que decir que como máximo será 4,2 euros por paciente. Son pacientes externos, que no son pacientes... Por envase. Un paciente toma un envase de esto, un envase de esto, un envase de esto. Pero un paciente tampoco se toma en un día 20 pastillas. La estructura administrativa que requiere cobrar ese dinero, esa cantidad de dinero, que es en el conjunto de España una cantidad pequeña, porque es que se lo han reconocido ellos, no es que lo esté diciendo yo, y tienen que montar una estructura de cobro que tiene un coste. ¿Para qué? Para meterle mano a la gente que está en una situación más complicada. Lo que ha hecho el gobierno es meter la tijera de forma equitativa en todos los departamentos y eso muchas veces pues es la mayor de las injusticias porque no todos los departamentos, no todos los ministerios son iguales, ¿no? Claro. Para eso está la cabeza. Yo conozco un caso muy cercano, muy cercano, y la persona de la que estoy hablando tiene que tomarse mínimo 23 pastillas al día, mínimo. Y no lo hace por gusto, no lo hace porque esté... La gente que toma pastillas, nadie toma pastillas por gusto. Esto queremos que sea una medida disuasoria para que la gente no consuma, un enfermo de cáncer o de hepatitis se las toma porque se las tiene que tomar. Pero antes decía Eduardo una cosa interesante, que decir, claro, que hoy hay comunidades autónomas que no la van a poner en marcha, esta orden de obligado cumplimiento. Pero está el cachondeo y tal es la chapuza. Que yo imagino, lo que es una chapuza en un país democrático es que Ana Matos siga siendo ministra de Sanidad. Esa es la primera chapuza. Es decir, que una persona que ha viajado gratis, ella, no su marido, ella con sus hijos, con cargo a la red Gürtel, siga siendo ministra, a mí desde el punto de vista ciudadano me parece un escándalo supino. Pues sí, supino. La España del confeti. Es la práctica. Pero una cosita, Inés, vamos a hacer un repaso rápido, porque claro, los ciudadanos de Galicia, de Murcia, de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de Andalucía, de Cataluña estarán diciendo, bueno, de Asturias, del resto de comunidades autónomas, bueno, y hoy yo si tengo que ir al hospital a comprar esos medicamentos, me los van a cobrar en la farmacia, en la botica del centro hospitalario, si no lo ponen en marcha. Esto es un cachondeo y hoy ninguna lo va a poner en marcha. Ha habido lío porque muchos de los presidentes de esas comunidades autónomas habían dicho que sí, pero luego en la práctica no ha podido ser. Bueno, lo vemos. La orden del Ministerio de Sanidad, desde luego, se ha dado de bruces con las comunidades autónomas, bien porque no les ha dado tiempo o bien porque se han opuesto radicalmente desde el minuto uno. Lo cierto es que ni una sola comunidad autónoma ha puesto hoy en marcha este copago de fármacos de dispensación hospitalaria. Como digo,
Unas se han mostrado contrarias a la medida impuesta por el Ministerio de Ana Mato. Son Asturias, País Vasco, Navarra, Castilla y León, Andalucía y Baleares. Otras han encontrado con problemas logísticos y lo llevan avisando estos días, aunque son partidarias muchas de ellas de aplicar este copago. Desde que saliera publicado en el BOE el día 19 de septiembre de tapadillo, hasta hoy no les ha dado tiempo de poner en marcha esa infraestructura necesaria. Es el caso de la Comunidad Valenciana, de Aragón, de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. Los que habían dicho sí con rotundidad se han encontrado hoy con que no podían o que tras la oposición de otras les viene mejor esperar. Así ha ocurrido con Galicia, con Cantabria, con Murcia y con La Rioja. El compañero de partido de uno de los que había dicho que sí, de Núñez Feijóo, en este caso de la Comunidad de Madrid, se ha mostrado partidario también de ponerla en la práctica en cuanto pueda. Es Ignacio González. Yo he dicho desde el primer momento que nosotros somos muy respetuosos con las decisiones que se toman desde el punto de vista de la legislación básica del Estado. Otra cosa es que uno pueda estar de acuerdo o en desacuerdo, pero esto es una normativa básica de obligado cumplimiento y por lo tanto nosotros la vamos a cumplir. Contra o por falta de tiempo, hoy ninguna comunidad autónoma, ni una sola, se ha podido poner en marcha, ese nuevo copago sanitario de Ana Mato, Antonio. Bueno, Ernesto Ecaizer, no sé qué te parece esta medida. A mí es que me parece un desastre tal, un desatino de tal calibre, una chapuza ya en la aplicación. Es decir, hay comunidades autónomas, hasta hay comunidades autónomas del Partido Popular. Juan Vicente Herrera, el presidente de Castilla y León, no es sospechoso de ser un rojo bolchevique comunista. Yolanda Barcina, cercano a Tania Sánchez, José Ramón que ha dicho Bauzá. que no. Es decir, que esto es una locura. Entonces, es decir, ¿para qué? ¿Por qué? Yo creo que este gobierno es un gobierno que, como lo dije varias veces, no tiene autonomía y gobierna para Bruselas y para los titulares. El papel lo aguanta todo y las declaraciones también. Fíjate, en el libro amarillo que presentó ayer Montoro en el Congreso, que tiene los presupuestos, está la evolución del déficit. Te fijas, en el 2014 el déficit es objetivo 5,8% del total de las administraciones públicas. Pero si te vas al mismo libro amarillo, presentado en septiembre del 2013, y ves el cuadro, verás que en el 2014 figura un objetivo de déficit del 2,8%. Es decir, no tiene ninguna seriedad. Por eso cuando habla Montoro realmente hay que tomarse... ¿Son solo 3 puntos? Claro, son solo 3 puntos. Pero es el mismo cuadro. Evolución del déficit, son 5 variables, los años, y 5,8 en el 2014, y en el presentado en septiembre, a estas alturas del año pasado, era el 2,8%. En otros términos, ni la Comisión Europea, ni el Gobierno tienen ninguna credibilidad. Y este plan yo creo que es un plan desesperado, pero que tiene un contenido tan antipopular, tan antisocial, que realmente debería dar vergüenza a este gobierno aplicarlo. Pienso que además lo fundamental, insisto una vez más, todo esto, en el contexto en que la deuda sigue subiendo en lugar de reducirse, revela que todos estos esfuerzos no sirven para nada. En otros términos, son planes antisociales vocacionales, no tienen ningún efecto. Insisto, la deuda pública, según este gobierno, va a terminar el año próximo en el 100% del Producto Interior Bruto. Perdón, en el 99,8%, porque este gobierno, cuando es una cifra redonda, te quita las décimas y es un recurso que utiliza. Todo eso lo cuida. Me llama la atención las declaraciones de alguien como Ignacio González, que diga nosotros vamos a cumplir la legislación básica porque la legislación está para cumplirla, salvo si queremos regalar nuestro patrimonio, nuestro dinero a Adelson, que entonces podemos cambiar. O si queremos comprar un ático. O si queremos comprar un ático, que entonces de 500 podemos metros cuadrados. Pasarnos la legislación por donde nos apetezca. Yo creo que hay un error de partida en casi todas las reformas sanitarias que se abordan en este país desde el informe Abril. Y es no definir bien de qué estamos hablando y qué queremos conseguir. Si quisiésemos conseguir el bienestar colectivo de la mayoría de las personas, iríamos a sentarnos desde los gobiernos con los profesionales y a buscar mecanismos preventivos que redujeran el número de intervenciones más costosas que tiene el sistema sanitario. Como no se va a eso, se va a las grandes cifras y se plantea, hay que bajar el coste hospitalario, hay que bajar el coste farmacéutico, y las únicas medidas que se buscan son o que los usuarios paguen una parte o que se privaticen. Ninguna de las dos medidas se ha demostrado en ningún país de Europa que se haya puesto en marcha que mejore las condiciones económicas ni las condiciones sanitarias. Es más, empeora.
el resultado económico y empeora el resultado sanitario. Creo que es un suicidio poner en marcha un mecanismo como este sin haber consensuado al menos con las comunidades autónomas cómo se va a desarrollar, pero, y ha dicho una cosa Carmelo que es muy importante, ¿cuánto va a costar tramitar esto? Claro. ¿Cuánto cuesta? ¿Y cuánto se va a recaudar? Sí. Es que al final... Claro, es que el coste y oportunidad es una cosa que hay que medir. Claro, es decir, si al final tú no tienes un mecanismo establecido en cada uno de los hospitales de cada una de las comunidades autónomas que están dispensando, que eso tiene protocolos de dispensación, eso para cobrar tendrá que cambiar los sistemas, los protocolos, el funcionamiento, eso cuánto nos va a costar. Quiero recordar que en la Comunidad de Madrid se montó un lío espectacular con el euro por receta, que todo el mundo pagó, que las farmacias tuvieron... Que todo el mundo sabía que el Tribunal Constitucional iba a suspender, pero aún así lo pusieron en marcha. Un lío espectacular, las farmacias enloquecidas, los pensionistas enloquecidos, allí no había Dios que se enterara para que al final se acabara suspendiendo y nadie nos ha explicado lo que costó. Tania, en el caso del euro por receta, que es verdad que se montó un Cristo y además se hizo mal porque se sabía que el Constitucional lo podía tumbar, pero hay que reconocer al menos que el euro por receta hacía caja. Es decir, el euro por receta en muy poco tiempo, la Comunidad de Madrid en solo un mes recaudó un montón de millones de euros. O sea, era un montón de dinero. Pero es que aquí estamos hablando de una recaudación miserable. Una recaudación miserable, con un grado de insensibilidad pero sanidad social no puede bastar con recaudar dinero. No puede bastar con eso. Es inexplicable. ¿Quién puede haber detrás de los presupuestos generales del Estado del año que viene el gasto crece 7 décimas por encima del PIB nominal? ¿Y eso qué significa? Que tenemos que pagar la fiesta de los políticos todos los ciudadanos, incluidos los más enfermos. Perdonadme porque habéis dicho una cosa que yo no quiero dejar pasar. No, es que al menos el euro por receta recaudaba dinero. Recaudar dinero no puede ser el único criterio en la gestión sanitaria, porque entonces ¿qué sanidad estamos gestionando? Tania, porque yo no sé lo que se recaudó, pero sí sé... Yo trato de intento entrar en la lógica de ellos mismos. Es decir, hay poco dinero, como decía... la lógica de ellos es que hay dinero, más dinero para el 2014 para los partidos políticos y menos para la dependencia. Lo del euro por receta recaudaba. A mí me puede parecer mal, pero recaudaba. Pero es que esto ni siquiera recauda y le toca a la gente que tiene el tejido social más sensible. Niego la mayor. Favor, cuando a ti no te cuadran las cuentas, tienes dos vías: una subida de ingresos o una bajada de gastos. ¿Estás entendiendo lo que trato de decir? Sí, te estoy entendiendo, pero te quiero corregir una cosa que es muy importante. La Comunidad de Madrid aumenta sus presupuestos sanitarios cada año y ha presumido de ello además. ¿Cuál es la diferencia? Que aumenta fundamentalmente el coste que se deriva a centros privados para hacer pruebas y para hacer intervenciones. Mientras se cierran quirófanos, mientras se dejan equipo médico sin utilizar en la sanidad pública, se deriva privado, que es más caro. A lo mejor hay que empezar a reordenar ese sistema que se ha privatizado y que no está dando buenos resultados económicos antes de cobrar discriminadamente un euro por receta a los ciudadanos, porque a lo mejor los ingresos que se compensan son distintos. O a lo mejor hay que recuperar el impuesto de patrimonio, a lo mejor hay que... No se pueden mirar las medidas económicas... Lo que hay que hacer es gastar menos las administraciones, y especialmente las autonómicas, que es una salvajada. Que es que el gasto público crece muy por encima del PIB. Eduardo, a veces hay que ingresar más. Y a veces hay que ingresar más a través de quienes más tienen. ¿Sabes por qué hay que ingresar más? Porque gastan los políticos cada vez más, o gastáis cada vez más. Hay que ingresar más, porque a lo mejor Hacienda podría hacer un trabajo superior al que está haciendo. Bien. Y no por culpa de los inspectores. Pero que gasten menos, que haya menos coches hay un fraude fiscal en este país que es impresentable. Que haya menos gasto en armamento innecesario en muchas ocasiones. Permitidme, vamos a hablar precisamente con gente que conoce realmente lo que significa la trascendencia de esta medida que se pone hoy en marcha, aunque no se pone. Es decir, a partir de hoy se aplica, pero las comunidades autónomas han dicho unas no me gusta, ya veré cómo me escaqueo, y otras han dicho no tengo la capacidad operativa. 10% más en los medicamentos dispensados en las farmacias de los hospitales a enfermos de cáncer, de artritis, crónicos, esclerosis, también los de hepatitis. Juan Fernández, que es coordinador de la Asociación Catalana de Enfermos Hepáticos. Don Juan Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, don Antonio. Para que la gente lo entienda, exactamente, por ejemplo, a un enfermo de hepatitis, a gente que pertenece a su asociación, ¿cómo le afecta una medida de estas características? Bueno, pues la medida evidentemente es vergonzosa y aberrante. Tenemos que saber de que los tratamientos de todas las enfermedades y de enfermos crónicos son muy caros. Pero no solamente esto, sino que tú cuando tomas un tratamiento digamos, en la medida de tu enfermedad que tiene,
Este tratamiento tiene otros efectos, evidentemente, secundarios, y estos efectos secundarios te dan otras patologías, con lo cual tienes que, digamos, adquirir más medicamentos para tu curación. Yo creo que, yo no sé, desde el Ministerio de Sanidad, el asesor que tenga precisamente escogido para poder, no sé, sacar cosas nuevas, pues tiene unas ideas pero locas, ¿no? Porque yo no es que hayan cruzado una línea roja, yo lo voy a decir, lo que han hecho es una zanja en la cual van a caer precisamente los más débiles, los que están más desprotegidos, y que luego ¿qué va a pasar? ¿La vamos a tapar la zanja? Pero con personas dentro. Señor Fernández, porque aquí, por ejemplo, ustedes tienen que consumir un determinado número de pastillas, pero luego hay además los efectos secundarios, y tranquilizantes, relajantes, pastillas para que tengan efectos dermatológicos. Es decir, que es que no solo son las pastillas que ustedes no consumen por gusto, que están obligados a consumirlas. No, evidentemente. O sea, esto es un tratamiento prescrito por un especialista, con lo cual esto no es un tema de recaudación de la medicación, sino que esto ya ha pasado un proceso con un consejo precisamente médico, y luego de que tenga que ser aprobado para poder recogerlo. Pero bueno, también podemos decir de que la sanidad, al ser transferida a las comunidades autónomas, luego cada comunidad evidentemente hace sus aplicaciones. Nosotros estuvimos justamente el día 27, se celebró la primera jornada del Consejo Consultivo de Pacientes de Cataluña, y el señor Boi Ruiz hizo una serie de declaraciones que yo textualmente, si quiere, se lo puedo leer, si quiere. Sí, si no es muy largo, deme los titulares. Sí, no es muy largo, son los titulares. Lo que más me preocupa es que las personas vivan más años y más saludables. Asistencia y búsqueda de los enfermos. Quizá a lo mejor esto pues sea con el trasfondo de que si tengo más enfermos, tengo más diagnosticados, tengo más tratados, tengo que comprar más medicamentos. Dijo también, evidentemente, que no habrá copago para los enfermos crónicos y con medicación de dispensación hospitalaria. Y que para que ganen los pacientes, que esto no lo entiendo muy bien porque no se le puedo hacer ninguna pregunta, algunos tendrán que perder. O sea, y entre todo esto se introduce, como se está jugando últimamente mucho con la semántica precisamente y las palabras, lo del paciente experto, la corresponsabilidad precisamente del paciente y el paciente. O sea, como paciente que tenga que tener paciencia. Y esto es lo que decía el conseller de Salud de la Generalitat. Exactamente. Esto son palabras textuales que yo tomé nota precisamente en esta primera jornada del Consejo Consultivo. Yo esto no sé cómo saldrá, porque evidentemente cuando se creó la receta o el euro por pago, y precisamente fue pionera Cataluña y luego fue el Estado español quien copió esta medida, ahora ha cambiado totalmente de mentalidad a ello. Yo se lo agradezco, pero tengo que verlo todavía, si es verdad. Señor Fernández, una cosa más. Luego el Ministerio dice, bueno, que tampoco la medida va a servir, digamos, como medida de gran ahorro. Entonces yo digo, si no es una medida de gran ahorro y es un castigo terrible para unos determinados pacientes que están afectados por enfermedades muy serias, muy serias, es decir, ¿para qué lo ponen en marcha? ¿Usted por qué cree que pone en marcha esto? Bueno, yo no lo sé por qué lo ponen en marcha esto, porque si no tienen dinero, esto para crear cupos que ya existen precisamente en la sanidad catalana, al estar transferida precisamente la sanidad, ya dentro de la misma provincia y dentro de los mismos hospitales, los gestores son quienes en estas partidas presupuestarias que tienen para medicación, pues entonces tienen elección de cupos de tratamientos dependiendo del enfermo. Los que sean más caros, pues evidentemente no van a cobrar. Yo detrás de esto también, cuidado, porque es una invención mía, pero imaginémonos que nosotros, por ejemplo, en el caso de los enfermos hepáticos, que recogemos cada 4 semanas en la farmacia hospitalaria 3 o 4 cajas para el tratamiento, la industria farmacéutica, los laboratorios, que son de 160 unidades, ahora las hagan, en vez de 160 unidades, las hagan de 40, con lo cual tienes que recoger más cajas. A lo mejor hay un efecto recaudatorio o de negocio, no lo sé. Pero seguro, señor Fernández, que ya alguno ha tomado nota en alguna farmacéutica y a lo mejor dice, bueno, mira, vamos a aplicar la idea porque así tienen que recoger más envases. Una cosa más, el estado anímico, emocional de la gente que forma parte de su asociación, de los enfermos hepáticos, ¿cómo está con esta medida?
Bueno, pues el Estado está crispado, Nosotros, evidentemente, hemos lanzado notas de prensa, estamos tranquilizando y diciendo de que tampoco verdaderamente, administrativamente, y no hay ningún medio para ponerlo en marcha. Y dentro de lo que es la comunidad, aunque nosotros somos una asociación constituida aquí en Cataluña, pero damos, digamos, a todo el territorio nacional todo el apoyo a los enfermos, y recibimos llamadas de ellos diciéndoles de que, bueno, que esto, igual que ha pasado con la receta o con el copago, en otras cosas, pues tendrán que retroceder. Es que se van a quedar enfermos por el camino y va a morir gente, vamos a decirlo. Es una enfermedad que mata, igual que otras que precisamente que les ha impuesto el copago. Por lo tanto, yo creo que esto tendrán que repensárselo. Ojalá, ojalá. Juan Fernández, un abrazo muy fuerte y gracias por el esfuerzo y por estar con nosotros hoy en Al Rojo Vivo. Gracias a usted por la invitación. Ernesto, yo te lo pregunto, es decir, porque es verdad que si tú analizas, dices, la verdad es que la recaudación es mínima para lo que necesita este gobierno. Entonces, ¿por qué cebarse en enfermos, en pacientes y en las familias que lo están pasando especialmente mal porque están afectados por enfermedades realmente duras? Yo creo que sin poner esto en contexto es difícil de entenderlo, porque puede ser una interpretación individual, pero las interpretaciones individuales en materia social no valen, o por lo menos a mí no me valen. Hoy tienes el informe de la Troika sobre la banca en los periódicos, y lo fundamental es, la Troika es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que ha hecho una nueva inspección de la evolución del sistema financiero, y vuelven a insistir. Tienen que seguir adelante con las reformas. Y entonces hay un gobierno sin complejos. La señora ministra no ha tenido complejos en mantenerse en el puesto, pese a todo lo que acaba de resumirnos nuestro compañero Eduardo Inda. No ha tenido, ni la menor, no ha pestañeado. Se ha aferrado al cargo pensando que además no hay nadie mejor que ella para desempeñarlo. Entonces tú tienes un gobierno sin complejos. En este momento las agencias de rating Moody's y Standard & Poor's están haciendo el dictamen, yo creo que saldrá en torno al 14 de octubre, 15 de octubre, sobre la evolución de la economía española. Está el problema de degradan el rating de España, lo ponen en bonobasura, o sin embargo suben, que es lo que está buscando este gobierno, y tratando de eliminar lo que ellos llaman la perspectiva negativa, y entonces quieren mostrar que no tienen complejos, Yo no puedo imaginar, fíjate, ni siquiera en esta circunstancia, Ernesto, que la Troika le produzca algún tipo de satisfacción el resultado de esta recaudación, porque el resultado es miserable. Que lo que pretenda la Troika es que el Ministerio de Sanidad español dé gestos de deshumanización. Hombre, me parece demasiado duro. Ellos llaman a esto reformas estructurales. Yo tengo que atribuirlo a una terrible torpeza de un ministerio que yo creo que está dirigido por una persona que no tiene nivel para dirigirlo, y con un equipo que lo que da es muestras de incompetencia y de insensibilidad social. No puedo sacar otra conclusión, Carmelo, porque esto es miserable e innecesario. Carmelo, aparte de cruel. Hay una cosa que le regalas a la Troika que yo creo que no es así, que le regalas que tiene un pensamiento racional orientado a la mejora de las condiciones y de la economía. ¿No es cierto? Yo no le regalo nada, Tania. Yo lo que digo es que la Troika tiene... Perdona, la Troika... No me atribuyas que yo le regalo, porque no le regalo a la Troika ninguna racionalidad. Lo que le regalo es que si lo que la Troika pretende es exigir un rigor y una recaudación... No, esto no recauda nada, lo cual a mí me parece que la Troika no le puede producir ninguna satisfacción. Ahí voy, si me dejas terminar. Le estás regalando, y es una interpretación mía, no digo que tú lo hayas dicho, le regalas con esa reflexión un pensamiento de que la Troika busca el rigor. Y en mi opinión es seguir pensando que las instituciones europeas no tienen un posicionamiento ideológico y no tienen un objetivo ideológico en las reformas que promueven. Y si lo tienen, tienen un modelo de Europa en el que los estados quedan reducidos o quedan prácticamente anulados, y en el que buena parte de los servicios fundamentales que estaban sirviendo para el estado del bienestar y que eran gestionados exclusivamente desde lo público pasan a formar parte de ámbitos de negocio para una banca y unos servicios financieros que ya no tienen otro ámbito de negocio. Voy a terminar, Eduardo, por favor. Entonces,
Claro que les interesa la Troika, esta reforma y todas las demás. Y hay una cosa gravísima que le ha dicho Ernesto, que es uno de los elementos fundamentales de la definición de un Estado es la soberanía, entendida como la capacidad de tomar las decisiones en su propio territorio y de imponer las políticas que decide. Esto se acabó con el modelo europeo y empezamos a replantear que esta Europa no permite el bienestar de la gente, o seguiremos avanzando en recortes, que lo ha dicho también el invitado, que matan personas. Sí, pero que los servicios públicos a los ciudadanos les da igual si los presta un privado o la administración. Lo que quieren es que sean eficaces Pero los privados no lo son, Eduardo. Si se privatizan los servicios hospitalarios en Madrid y son más eficaces que con la propia administración... Es que no es verdad. ¿Me dejas terminar ahora? Te dejo, pero que no es verdad. No, bueno, no es verdad porque tú lo digas. Porque lo dicen todos que la demagogia es como un chicle eterno, la puedes estirar hasta donde quieras, pero los ciudadanos lo que quieren es que los servicios públicos sean eficientes. Y les da igual que los preste un privado o un público. Aquí el problema que hay es que este gobierno es cobarde. ¿Y por qué es cobarde? Porque no se atreve a recortar el gasto público, porque no se atreve a meter en vereda a las comunidades autónomas. Y luego eso, el gasto público se dispara, el déficit se dispara, la deuda se dispara. ¿Y quiénes los tenemos que pagar? Los ciudadanos con más impuestos y los pacientes pagando medicamentos que antes no se pagaban. Te voy a recordar una cosa que tú sabes muy bien. Las empresas privadas son empresas privadas cuyo principal objetivo es ganar dinero, ningún otro. Las empresas privadas no quieren el bien común, no son ONGs, no son filantropías. Pero las empresas privadas lo que quieren es que le renueven el contrato público al año siguiente y saben que si no dan un buen servicio se van a ir a la calle. Quieren ganar dinero. Si las empresas privadas quieren ganar dinero, ¿de dónde es posible ganar dinero en un servicio público? En un servicio público solo hay dos maneras de ganar dinero. Administrando mejor los recursos, no derrochando, no despilfarrando. Este es un servicio público donde se juega la vida de los pacientes, ¿eh? Bueno, pero digo, pero es que lo que no... Solo hay dos maneras de ganar. No, pero vamos a ver, lo que no está... Déjame terminar. Solo hay dos maneras de recortar científicamente es que un servicio público ofrecido por un privado sea peor. No está demostrado científicamente. Eduardo, está demostrado... De verdad, no digáis cosas que son falsas. Son absolutamente verdaderas. Por un periodista con rigor, entonces yo te invito, por una política con rigor y no lo estás teniendo ahora. De verdad, te invito. Te estás dejando llevar por la ideología, no por los hechos. No, te invito a que analices todos los estudios que hay sobre la evolución del sistema sanitario inglés, que cogió el mismo recorrido que se ha impuesto ahora aquí. No tiene por qué ser... que ponéis siempre ejemplo del servicio sanitario inglés. El mismo recorrido era un sistema sanitario ejemplar, se inició un proceso de privatización y los resultados actuales han empeorado. Tanto el coste para el servicio público, la calidad... ¿Pero el coste para el servicio público no? Sí, Eduardo, pagan más el Estado, pero claro que sí, porque de algún sitio tienen que sacar beneficio y de alguna manera tienen que hacer beneficio, entonces sale más caro. Los peores administradores de lo público, ¿sabes quiénes son? Las administraciones. Siempre. ¿Sabes quiénes? Y las privatizaciones, ¿sabes a qué han conducido? A reducir precios. No es verdad, no es verdad. Telecomunicaciones, por ejemplo. Telecomunicaciones. Desde luego, a lo que ha conducido es a una cadena que no es capaz de retransmitir en el Tribunal de la Competencia. Puede haber trampas, y si hay trampas no ocurrirá lo que yo estoy diciendo, no bajarán los precios. Pero si hay igualdad de oportunidades, normalmente siempre bajan los precios. Y eso está probado científicamente. Te voy a explicar una cosa. Cuando alguien se presenta a unas elecciones, para gestionar lo público, ¿vale? Cuando tú quieres gestionar lo público e indirectamente lo privado. No, lo público. Sí, y legislar sobre todos los elementos por eso digo que indirectamente pero lo privado. Tú directamente gestionas lo público. Por tanto, si tú llegas al poder y dices, esto está mal gestionado y se está derrochando, o eres capaz de gestionarlo mejor con tus propios medios, o si lo regalas a un privado, el que debe dimitir es el que debe dimitir, el que no es capaz de hacerlo mejor. La Comunidad de Madrid. Voy a terminar, Eduardo, te iba a llamar Ignacio. Como has dicho Comunidad de Madrid, ya te iba a equiparar al presidente. Ignacio es mi hermano, no me compares con el presidente de la Comunidad de Madrid, porque tú sabes lo que opino yo de su ética. Del multimillonario presidente de la Comunidad de Madrid. Tania, 10 segundos. Lo peor para el servicio público es que lo gestione quien quiere acabar con él. Y eso es lo que nos está pasando en este país. A ver, Carmen...